Tenemos a Ana Sánchez, que también es psicóloga. Buenos días. Buenos días. Hablamos de la próxima charla dentro de la Escuela Local de Familia. Será el próximo jueves bajo el título Mi hijo, mi espejo. Háblanos, Ana, de la charla, de la conferencia. Vale, pues Mi hijo, mi espejo, puse ese título porque es una metáfora, porque muchas veces estamos mirando a nuestro hijo, a una conducta que ha hecho, a una situación que tiene, pero realmente, ¿qué pasa cuando me miro a un espejo? Que me estoy viendo yo, me estoy viendo reflejado yo. Y en muchas ocasiones estoy viendo a mi hijo, pero realmente el quien estoy viendo es a mí. Con nuestro hijo revivimos nuestra infancia, revivimos la adolescencia, revivimos con ellos miedos, frustraciones, sentimientos de impotencia. Todo eso es un mecanismo inconsciente y no nos damos cuenta. En psicología se llama proyección. ¿Qué proyectamos? Normalmente proyectamos aquellas cosas que a mí me hacen daño. Por ejemplo, yo pienso de mí misma que tengo una característica y es que soy desordenada, por ejemplo. Y es algo que me molesta mucho de mí, porque me llego a devaluar como persona yo misma con esa creencia. Entonces, ¿qué pasa? Que como es algo que me duele tantísimo, lo mando al inconsciente. ¿Qué ocurre? Yo lo tengo ahí en el inconsciente y luego cuando hay una persona frente a mí que me lo despierta, aparece. Esa persona me lo despierta o bien porque esa persona tiene esa cualidad que yo tengo en mí o bien porque tiene la cualidad contraria. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa persona yo me siento muy mal, pero ¿qué suele ocurrir? Que creo que ese dolor que yo tengo no es mío, sino que es de esa persona. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vale? Esto es un poco complejo, por eso voy explicando. Pero en el fondo se sabe, o sea, no, en el fondo tú eres consciente, no lo reconoces, ni siquiera eres consciente de ello, no lo ves. No se ve, es un mecanismo totalmente inconsciente que hace que yo, cuando te estoy viendo a ti y estoy reconociendo algo en mí, imagínate, tú eres una persona muy segura y yo soy una persona insegura. Entonces, cuando te estoy mirando a ti, empiezo a notar malestar, un sentimiento incómodo, no me encuentro bien. Y entonces pienso que me caes mal, que no me gustas, que hay algo en ti. Esto espero de todo corazón que no esté pasando, pero de verdad. No, es un ejemplo para que lo entienda la gente. Me encanta ese gesto. Sí. Es muy televisivo, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos a seguir. Vale, está muy interesante el tema, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente es un mecanismo de verdad que yo no soy consciente que está ocurriendo. Entonces, por eso mismo que es totalmente inconsciente, ¿qué ocurre? Que a veces tengo en consulta a papás que vienen con su hijo, ¿no? Y me dicen, mi hijo tiene un problema. Empezamos a analizar el problema del hijo, observamos las dificultades que están sucediendo y nos damos cuenta, a veces sí que es cierto que observamos que hay una dificultad real que existe, ponemos una serie de estrategias o de técnicas y el problema desaparece. Pero hay veces que nos damos cuenta de que realmente el niño sí que está con una serie de técnicas, pero que hay algo que va más allá. Nos damos cuenta que no solamente es un problema del niño, sino que también están incluidos de algún modo los padres, o que incluso ni siquiera es un problema del niño. Totalmente de los padres. Que es totalmente de los padres. Sí, a ver, esto estamos hablando tanto de la madre como del padre. Eso es, yo digo de madre. Forma indiferente. Eso es, porque normalmente son las mamás las que más suelen un poco estar con ellos. Pero sí, es tanto de mamás como de papás. Se me ocurren 30 millones de preguntas, que es un tema tremendo realmente, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un poco para que lo podáis entender y también lo pueda entender un poco la gente en casa, porque yo sé que es algo muy complejo de entender. Me gustaría poner dos ejemplos, ¿vale? Fíjate, en consulta tenía una mamá que era mamá, ¿no? Pero podía haber sido también de papá, que era una persona que tenía muy pocas habilidades sociales. Era muy tímida, era una niña muy tímida, tenía pocas habilidades sociales. Fue un problema que fue acrecentando y se fue haciendo grande. A día de hoy la mamá sigue teniendo incluso esas dificultades a la hora de relacionarse. Tiene una hija que empieza a tener 8 o 9 años, que es cuando ya somos amigos de todos los niños del cole, pero ya empieza a tener mi grupito. Entre las niñas es muy típico que, bueno, pues que ahora con Isabel no me voy a juntar porque no me cae bien y a Isabel en el recreo no le vamos a hacer caso, ¿no? Y un poco la dejan de lado. Un poco esas cosas surgen mucho entre niñas. La mamá, al empezar a observar estas situaciones, veía que su hija estaba sufriendo, veía que su hija lo estaba pasando mal. Analizando la situación y viendo el problema nos dimos cuenta de que es cierto que la niña tiene es verdad que la niña ante esas situaciones en las que te dejan de lado, sufres, lo pasan mal, pero tenía recursos para seguir adelante y seguir adelante. El problema era que la madre proyectaba su dolor en ella y creía que lo estaba pasando mal cuando realmente no era tan mal como lo estaba pasando. O sea, la madre creía que era mucho peor la situación de lo que realmente estaba viviendo su hija, pero estaba reflejando su dolor, su malestar. Eso es un caso muy concreto, pero quiero poner otro caso porque es que es otro caso como mucho más típico, que es la situación en la que
en este caso, una persona que también era ella misma muy controladora, muy exigente, un poco producto de, a lo largo de su infancia y su adolescencia, cómo se había ido formando esa persona. Los errores le hacían parecer, ella misma se sentía muy juzgada por ella misma, muy evaluada, Sí. no podía soportar cometer errores, entonces por eso era muy controladora, muy exigente. ¿Qué ocurre? Que ante su hija, a tu hija ya no la puedes controlar. Entonces su hija pues tenía problemas y fallos, suspensos en un examen, peleillas típicas donde a lo mejor mi hija se ha puesto más cabezota de lo normal, ciertas situaciones. ¿Qué ocurría? Que la madre ante esa situación, aparte de que proyectaba su dolor, de lo que supone para mí cometer un fallo, que también esta es la segunda parte que quiero decir, ella se juzgaba mucho porque claro, lo estoy haciendo mal como madre. Es decir, aparte de que veo mi dolor, realmente lo estoy haciendo mal como madre. Y realmente cuando estoy viendo que mi hija tiene un problema, no veo ni siquiera a mi hija, veo que estoy haciendo yo. Y me duele tanto Sí. que no soy capaz, y entonces ahí se entra en un círculo vicioso, que una cosa que es una dificultad Sí. se acaba convirtiendo en un problema. Esto del espejo también se puede aplicar, va relacionado quizá con lo típico que hemos dicho de que, por ejemplo, una madre que le hubiese encantado ser bailarina, tenemos aquí a una, no ha tenido oportunidad por su época, por su momento, porque no ha sido capaz, lo que tú quieras, y luego pretende que su hija sea bailarina, insiste, aunque a la cría no le guste, insiste. ¿Esto tiene que ver también Eso con es. ese espejo? Eso es, ¿no? Muchas veces Sí. a través de nuestros hijos queremos superar nuestros miedos y nuestras frustraciones, ¿no? Y entonces yo intento a toda costa que mi hijo cubra mis necesidades en temas artísticos y en temas Sí. temas incluso académicos. ¿Cuántos papás escuchamos? Yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no he tenido. Y lo llevo a clase de inglés, de canto, de piano, de atletismo, de un montón de cosas, Sí. porque le voy a dar todo lo que yo no he tenido. Y claramente quizás- se están equivocando, entiendo. Sí, claramente. sí, no es lo que porque es una referencia. responsabilidad que descargan en los Eso críos es. que no les corresponde, en realidad, ¿no? Eso es. Ajá. Si es algo que los niños no quieren, desde luego es una equivocación. Claro. Isabel, interesantísimo el asunto, ¿no? A ver si hay bastante suerte y sin necesidad que cantes, sin necesidad de que tú cantes, va mucha gente a la charla. Sí, yo Vamos creo a, que sí. Yo a creo decirlo que aquí esto públicamente. es suficiente como para que la sí, gente ¿no? vaya. Yo creo que el ejemplo es súper bueno, es tremendamente bueno. En ese espejo que dices, Ana, ¿también se reflejan a veces cosas positivas? Sí. ¿O siempre son No, problemas? positivas también. Es Sí. cierto que cuando yo solo soy capaz de reconocer aquello que tengo. Yo solo veo en ti aquello que yo tengo. Si yo no lo tengo, no soy capaz de verlo. Entonces veo tanto las cosas negativas como las cosas positivas. Sí, igual que te he dicho lo de la inseguridad y la seguridad y que me puedes caer mal, también puedo reconocer en ti algo que yo tengo y que me atraigas, ¿vale? Porque reconozco solamente aquello que yo tengo. Pero eso es absolutamente inconsciente. Quiero decir, Inconsciente. nadie planea estas cosas No. en la vida, ¿no? Ese es el problema. Y hay que aprender a planearlas o como mínimo a gestionarlas A bien. conocernos, Claro. a conocernos, a saberlo, que es un poco también lo que se va a venir en la charla. ¿Y cómo se trabaja una situación de este tipo? Pues la manera de trabajarlo es, primero, plantear cuál es el problema, ¿vale? Cuando vea que hay una dificultad, plantearme cuál es el problema, porque a veces con el simple hecho de que tú ves a una mamá o un papá muy enfadado, ¿por qué tal? Porque mi hijo, y le dices, bueno, pero ¿cuál es el problema? Como, No sabe definirlo, ¿no? No sé, ¿vale? A veces el simple hecho de ponerle cuál es el problema ya a veces ayuda. Una vez definimos el problema, vamos a pensar en la solución. Pero en esa solución tengo que tener en cuenta de quién es mi hijo, lo que tú has dicho. Tengo que saber, pues eso, si mi hijo le gusta el baile o no le gusta, si es tímido, si no es tímido, si es nervioso, y aceptarlo. Porque yo cuando me quedo embarazada tengo una idea de cómo quiero que sea mi hijo o mi hija. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego la realidad es otra. ¿Sabes? Entonces, si yo sé cómo es mi hijo, es mucho más fácil resolver los problemas que nos están surgiendo. ¿Vale? Entonces, un poco la manera, sacar el problema de contexto, es decir, vamos a poner sobre la mesa cuál es el problema, ¿vale? A definirlo. Y una vez sabemos cuál es el problema, vamos a pensar en solución, teniendo en cuenta que quién es mi hijo y quién soy yo, y de qué manera podemos llegar a solucionarlo. Esto al margen de que es complicadísimo el hecho de criar unos hijos, de educarlos. Es una cosa tremendamente difícil, entiendo, ¿no? Vosotras sois madres, las dos, Sí. ¿no? Complicado. Lo que pasa es que no me gusta decir que es difícil. ¿No? Porque no. Tiene su complejidad, es algo total. Pero no me gusta decir que es difícil. Porque eso genera ya. Laborioso, vamos a decir, claro, en ya todo caso. Ya te predispones a lo que se nos figura difícil, no lo afrontamos igual. ¿No? Tenemos que verlo como un reto, como algo que me va a suponer un crecimiento personal, una evolución. Pero yo creo que
La palabra difícil... Bueno, es que yo diría, esto me resulta muy difícil de hacer, pero me apetece mucho, o sea, es un reto, claro, es algo que tengo que superar y que tengo que hacer. Y a veces las cosas difíciles son las más bonitas y las que luego a uno le satisfacen más, ¿no? Sí, sí, que es una cuestión de terminología. Este comentario me lo ha enseñado ella. Isabel muchas veces me ha dicho, mira, pues ante esto, ¿qué opinas así? Tienes que encontrar la parte positiva. La he encontrado, lo he hecho bien, he aprendido. Sí. De la maestra, claro que sí. Bueno, vamos a invitar a Isabel, a la gente a que asista el próximo jueves. El próximo jueves. Jueves 31 de marzo. Sí, la semana 30. próxima. 31. 30. Ay, jueves vale. 30. 30 de marzo. Que no Sí. Y a las 8:30 en el Centro Joven, como siempre. Y que todo el mundo esté ahí para disfrutar de la charla, que aquí, desde luego, nos ha dejado muy expectantes, Ana, con lo que ha contado. Yo creo que habrá mucha gente, como siempre. Pues nada más que decir, ¿no? Está todo dicho, no se queda nada en el tintero. A seguir seguro trabajando. que vamos a aprender mucho asistiendo a esta charla y que, pues eso, nunca hay que quitarse de aprender, así que hay que estar allí. Por supuesto, muchas gracias a las dos.